Arriola se encuentra con nosotros, es experto laboralista y vamos a conversar sobre un balance del tema del sector trabajo que se ha registrado durante todo este tiempo del 2018. Mike, ¿qué tal? Buenos días. Pedro, buenos días. Un gran saludo a toda la audiencia. Antes que nada, comenzamos por la parte final. Cambio de ministro, expectativas que existen sobre Silvia Cáceres. Entendiendo que sale de un sector muy importante, aunque también muchas veces deficiente como Sunafil. Bueno, la designación de la ministra Silvia Cáceres es algo que también nos va mostrando un poco cómo va a ser la gestión en materia laboral el próximo año, ¿no? Definitivamente ella conoce bastante el sector, ella ha sido superintendente de la Sunafil, ha estado en el Consejo Nacional del Trabajo, etcétera, tiene mucha experiencia en la materia. Sin embargo, la diferencia sustancial con el ministro Sánchez, exministro Sánchez, es, digamos, la mirada, ¿no? Y tiene esto que ver mucho con el Plan Nacional de Competitividad, que es, digamos, la manzana de la discordia que produjo, en buena cuenta, la renuncia del ministro, porque, bueno, parte de este plan de competitividad es generarle a las empresas las posibilidades de desarrollarse, y parte de eso es, pues, reducir en algunos casos los sobrecostos, los llamados sobrecostos laborales. Entonces, como que esa es la tarea que se viene hacia adelante. Es un año complicado el que viene en materia laboral porque hay muchos temas en el tintero. Este año 2018 nos ha dejado con varias cosas. Se han hecho avances importantes, ciertamente, pero que han ido presionando sobre todo al sector empresarial para que proponga estas reformas y exija al gobierno, al Estado, para que puedan hacer estas reformas y de esa manera generar mayor competitividad. Entonces es un año difícil para la ministra porque tiene que gestionar no solamente estos intereses, es el rol de un ministro, ¿no? Un ministro, yo creo en lo particular, no debe tener, a pesar de la formación, no debe aplicar en su gestión un sesgo particular, ni para un lado de la relación ni para el otro, sino tiene que ser un gestor del encuentro, del diálogo, de la concertación y que permita a ambas partes desarrollarse. Pero de lo contrario vamos a estar pero ¿por en algún qué, problema. Mike Arriola, cuando hablamos de un tema de reforma laboral, pareciera ser que no existe esa concertación, ese punto de equilibrio que se necesita que maneje el sector trabajo en el tema de reformas laborales? Porque siempre se siente o se percibe desde la clase trabajadora que todos los beneficios tiran para los empresarios, más no para los trabajadores, que muchas veces son recortados sus derechos hasta expuestos a un tema de explotación. Sí, yo creo que pasa por un tema de franqueza, de sinceridad y recuperar la confianza principalmente. La confianza en materia laboral, en materia de las relaciones históricas, se ha incrementado y sobre todo el diálogo se ha perjudicado, ¿no? El Consejo Nacional del Trabajo, hasta el año 2018, inicios del 2018, se reactivó, estaba parado, el sector trabajador no participaba de las mesas de diálogo. Entonces, lo que sucede es que se ha polarizado tanto y se ha incrementado la desconfianza en las partes que se percibe eso efectivamente. Y bueno, es natural que cada uno plantee su propia agenda, pero siempre en el marco del respeto y de estas estrategias llamadas de ganar-ganar, ¿no? La idea es que ambas partes en una relación puedan... Y ese es el rol de un ministro. Haciendo un análisis del año pasado, sí se han avanzado muchas cosas en materia de beneficios y derechos de los trabajadores y que me parecen muy acertadas. ¿Cómo cuáles? Hemos empezado nada más el año con la remuneración mínima vital, ¿no? Ha habido un incremento importante, son 930 soles. Supongo que es un tema que también, es un tema dinámico que se tiene que seguir dialogando, pero hay que mirarlo también desde la realidad. De esto comentamos en algún momento. Sería bueno poner en el debate la remuneración mínima vital en la perspectiva de la formalización, porque esta remuneración mínima alcanza solamente a un pequeño grupo de peruanos. De los 16 millones más o menos que somos todos los trabajadores en el Perú, 3 millones estarán pues en el sector privado y que pueden tener acceso a una remuneración mínima vital. Muchos de los peruanos están sujetos a un trato directo, a la independencia y en algunos casos, la gran mayoría, a la situación de subempleo, es decir, ganan menos de lo que deberían ganar o de lo que manda la ley. Entonces, esa situación es la que tiene que observarse. Hay un análisis muy bueno por el cual se recogen datos estadísticos donde tenemos ingresos de peruanos de 550 soles aproximadamente. Entonces, más o menos 20 soles por día, 600 soles, y eso está muy por debajo de la remuneración mínima vital. Y en la medida que tengamos esa valla, no vamos a poder incorporar a esos trabajadores a la formalidad, no van a tener seguridad social, no van a tener acceso a ningún beneficio, a una jornada máxima de trabajo, entre otros. Entonces, pero
digamos, ese ha sido un primer punto. Luego de eso, avanzando un poco más en el año, hemos ido encontrando algunos otros aspectos importantes. Por ejemplo, en materia de las madres trabajadoras. Se ha permitido, se ha hecho una modificación a la ley por la cual las madres gestantes, durante el periodo de gestación y el derecho a la licencia de pre y postnatal, que son de 98 días, este tiempo también es computable para efectos de las utilidades, por ejemplo, ¿no? Esto también es un avance importante, porque a pesar de que no hay una labor efectiva, las madres están haciendo su descanso, sí también son parte de estos beneficios, como son las utilidades que se generan por las empresas por la generación de renta de tercera categoría. En el tema laboral, ¿no? También se tocó el tema de derecho a paternidad. Correcto, avanzamos un poco más, nos acercamos hacia junio, julio y hablamos de la paternidad, ¿no? Inicialmente eran 4 días el derecho que tenían los trabajadores, ahora se ha ampliado hasta 10 días y que puede en algunos casos particulares llegar hasta 30 días Empalmar incluso, con las vacaciones. empalmar con las vacaciones y llegamos hasta los 30 días incluso en las situaciones donde haya un riesgo en la salud de la madre, en el menor, ¿no? Y situaciones de esta naturaleza. Pero si hablamos en el tema laboral, claro, vemos la cosa positiva en el ámbito formal, de lo formal. Pero sabemos, Mike, que acá es un tema de informalidad brutal que nos termina imperando en el país. En el tema de la informalidad, ¿cuánto consideras que afectó la masa laboral trabajadora peruana a la migración venezolana? Es una gran preocupación, pero también se han dado... ¿Es un mito o es una realidad? Y es una realidad, sin duda alguna, y sobre todo en el sector servicios, que es donde más se aprecia, ¿no? Vaya a un restaurante, vaya a tomarse un café, y va a encontrar trabajadores, ciudadanos venezolanos, ¿no? Es un sector donde es visible además porque, digamos, se ha distribuido de esta forma estas personas. Entonces, ¿qué pasaba y qué es lo que sucede en la realidad? Un trabajador, y muchos de ellos que no tienen el permiso temporal de permanencia, no tienen la condición migratoria habilitante para poder trabajar en el Perú, entonces se someten a situaciones de empleo precario, se los paga a la mano y se les paga mucho menos de lo que la norma establece. Entonces, un empleador de mala fe, obviamente, que no respeta la legislación, prefiere contratar a un trabajador venezolano por 600 soles, 20 soles por día, que pagar a un peruano que sí tiene las condiciones, puede hacer un reclamo ante el Ministerio de Trabajo o ante el Poder Judicial para que respeten sus derechos y tendría que pagar los 930 más todos los beneficios que señala la ley. Entonces, para muchos empresarios esta ha sido una situación atractiva y sin duda alguna genera un impacto en el empleo. Pero se han dado pasos importantes también porque se han simplificado, por ejemplo, y se ha permitido el registro mucho más rápido de los ciudadanos venezolanos. Hay normas expresas que se han otorgado este año para que puedan incorporarse a la formalidad, que es la única manera cómo evitar esta situación de perjuicio a los trabajadores peruanos, ¿no? Porque si tú los tienes formalmente, entonces tú puedes emplear un venezolano, pero que te va a costar exactamente igual como contratar a un peruano. Entonces, esa situación ayuda bastante, pero ¿no? valgan verdades, eso jamás termina cumpliendo esa cabalidad como se esperaría en la intención que tienen de flexibilizar los requisitos para que los migrantes puedan trabajar en el país. Porque ni siquiera con un peruano lo cumplen. ¿Cuántos peruanos son sometidos a un nivel de esclavitud, otro nivel de explotación laboral? Y mucho más un venezolano cuando termina migrando hacia nuestro país en busca de un mejor futuro. Mejor futuro que desgraciadamente termina tropezándose, chocándose contra una realidad que muchas veces no se imaginaba por el grado de informalidad que existe en el país. Allí, por ejemplo, yo particularmente siempre apunté el dedo acusador hacia SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, cuya jefa ha sido la ahora ministra de Trabajo, pero que tampoco ha cumplido su chamba en el tema de fiscalizar, en el tema de custodiar el derecho laboral del peruano o del extranjero que pueda ser formal, porque de eso se han valido tantos empresarios para despedir nacionales, contratar extranjeros con sueldos de esclavitud y jornadas laborales de esclavitud, que tampoco es justificable. Entonces, yo me pregunto, una persona que no ha cumplido bien con su chamba como SUNAFIL, ¿cómo puede ejercer una buena gestión dentro del Ministerio de Trabajo? Claro, es mi conclusión y mi lógica. Bueno, el reto sin duda es distinto, ¿no? El Ministerio de Trabajo tiene una mirada mucho más de política pública, es ente rector, tiene un alcance mayor a SUNAFIL, que básicamente es fiscalizador. El reto es inmenso. Y también hablando de SUNAFIL, efectivamente no puede cubrir esta situación, pero principalmente porque tú no tienes idea ni forma, tendrías que hacer inspecciones centro de trabajo por centro de trabajo porque no los tienes ni siquiera registrados. Ese es el gran problema. La misma situación pasa con la administración tributaria. Siempre dicen, ¿no? La SUNAT persigue y fiscaliza a los formales
¿Y por qué no a los informales, que es la gran cantidad? Pues precisamente porque es más difícil, porque no lo puedes ni ubicar, no tienen un registro tributario, no sabes dónde domicilian. Entonces, ahí tendrías que hacer una fiscalización física, ¿no? De campo. Entonces, tienes que salir a barrer cuadra por cuadra. Y eso, pues, colapsa por el número de personas que tienes, el número de inspectores, el número de personal dispuesto para esta labor, ¿no? Pero en el tema de Sunafil, Mike, sabes perfectamente que Sunafil ni siquiera tiene tantos inspectores a nivel nacional y ni siquiera tiene presencia física a nivel nacional. Lo peor es eso, solamente está en algunas regiones del país que de manera progresiva se van a implementar. Sunafil realmente no tiene presencia física a nivel nacional y no todos los inspectores con los que cuentan son inspectores titulares que van a permitir la fiscalización o hasta la sanción posterior, sino que son hasta inspectores auxiliares que solamente hacen trabajos previos a lo que un inspector titular con todas las de la ley sí lo puede hacer. Este año, en el mes de julio, se ha modificado la ley, se ha fortalecido, se emitió una ley de fortalecimiento del sistema inspectivo del trabajo, por el cual Sunafil alcanza competencia también en provincias. Acuérdate que en el marco de la descentralización, los gobiernos regionales tienen sus direcciones regionales de trabajo y también tienen su equipo de inspectores y tenían una jurisdicción. O sea, es un trabajo complejo, no es sencillo. Sunafil tiene... para hablar, digamos, en términos de toda la problemática laboral, muy pocos años de creación. Espero que ahora se le pueda dar el impulso necesario. Sí es importante la fiscalización, pero también es importante que se ofrezcan condiciones que permitan formalizar el empleo. Porque de lo contrario, claro, tú puedes seguir persiguiendo, pero eso no resuelve el problema, porque la informalidad no es resultado simplemente de un incumplimiento o una voluntad del empleador de decir no quiero cumplir y no quiero pagarle a este trabajador 1.000 soles o los 930 soles, quiero pagarle 500 para yo ganar 500. Esa no es la realidad. Yo diría que esos son los pocos que aprovechan esta situación, pero la gran mayoría son los que no pueden pagar. Y esa es una realidad. Y estos regímenes especiales tampoco han tenido resultado, porque yo creo personalmente que hay que establecer regulación, legislación especial en atención al tamaño de las empresas. Hay una presión tributaria que se ejerce muchas veces más sobre las pequeñas que sobre las grandes. Las grandes tienen mayores beneficios económicos, mayores beneficios tributarios que las pequeñas. Pueden tener algunas facilidades, flexibilización para su formalización, para crearse, pero la presión tributaria muchas veces termina siendo abrumadora y grande, al extremo que están obligadas, por ejemplo, con hacer incluso cargas laborales sobre un número determinado de trabajadores que termina generándoles pérdidas y que les empuja a la informalidad, de donde precisamente se intenta sacarlas. Ese es el tema central, ¿no? Discutimos contigo también en una ocasión anterior acerca de pensar, es un tema de debate polémico sin duda alguna, pero pensar en establecer una remuneración mínima vital que atienda a la realidad empresarial en el Perú. Ese es el principal problema, porque esa es la valla más alta. Hay empresas, según reporte SUNAT, la microempresa puede tener 15 UITs de promedio de venta anual. 15 UITs nos da más o menos como 65.000 soles por año de ventas. De esas ventas, ¿cuánto es la ganancia y cuánto puedes llegar a pagar a un trabajador en la formalidad? Entonces, el tema no son los otros costos laborales, no son los beneficios sociales. El tema principal es la remuneración mínima. Y creo que es importante evaluar. La gran empresa, por ejemplo, y esto lo abrimos hacia el público incluso, la gran empresa, 930 soles me parece bajo. Una gran empresa puede pagar mucho más en una remuneración mínima vital. Está en condiciones, por supuesto, tiene las condiciones para hacerlo, pero la microempresa, ¿cómo formaliza a ese trabajador? Y es el problema, porque tributariamente tienen beneficios ahora. Tenemos un nuevo régimen tributario MIPE y tenemos el régimen, el RUS, ¿no? Simplificado, el régimen especial de renta, que estos regímenes sí nos permiten tener, por ejemplo, una empresa que paga basta un 10% o va pagando según sus ventas y tiene unas ventajas, ¿no? Entonces, esto tributariamente sí se ha descontado, sí se tiene un beneficio para la microempresa, pero no laboralmente. Entonces yo creo que hay que estudiar eso y este año que viene es un año de debate, pero importa mucho la disposición para el diálogo, porque si las partes se ponen en una situación intransigente, es decir, de esta línea no voy para ningún lado, no vamos se a llega tener a problemas. No, y hay cosas en las que sí se puede avanzar. Se ha legislado, por ejemplo, sobre las vacaciones este año 2018. Era una ley absurda,
para los tiempos de hoy, cuando un trabajador no requiere 30 días de vacaciones. ¿Qué hace usted, Pedro, saliendo 30 días de vacaciones? Un trabajador puede acomodarlas en el año y distribuir las vacaciones. A veces quiere usarlas por 2 días. Amarra el día lunes, que es un día laborable, este lunes del día de mañana, pide vacaciones ese día y empata desde el sábado, domingo, lunes y martes. Claro, ya toma una pequeña vacación. Esas cosas, por ejemplo, ya está legislado. Está legislado y son cosas que no impactan ni en una de las partes ni en otra, los benefician. Y eso está legislado. Entonces, cosas de esas se tienen que hacer. Pero en otras ocasiones, antes de que incluso esté legislado, eso era un acuerdo de las partes, por ejemplo. Pero no podían menos de 7 días. Sí, no se podía. Incluso a mí me tocó una ocasión, por ejemplo, partir hasta en 3 mis vacaciones. Y me tocó para el último tramo del año gozar mis vacaciones finales, los últimos, ¿cuántos? 8 días que me quedaban. Y lo pude agarrar de largo. O sea, ¿por qué? Porque había llegado a un acuerdo con mi empleador. Habíamos llegado a un acuerdo cuántos días iba a partir las vacaciones para no afectar la parte laboral ni la parte remunerativa, que muchos podrían considerarse como un perjuicio. Sin embargo, eso que se esté legislando en estos momentos es un buen avance. Pero, ¿qué es lo que queda por hacer en 2019? ¿Cuáles crees tú que tienen que ser las prioridades en el tema de reforma laboral? Porque si me hablas de vacaciones, ahora también saltó esa posibilidad de tocar el tema del derecho vacacional que tienen de bajarlo de 30 a 22 días. Entonces, como que no sé si avanzamos, nos estancamos o retrocedemos en el tema laboral. Lo que pasa es esto es como una balanza, ¿no? El 2018 se ha movido mucho hacia un lado y ahora el 2019 viene con una gran presión. Este Plan Nacional de Competitividad tiene una agenda que claramente indica la flexibilización, habla digamos, reducirle ese peso laboral a las empresas para posibilitarles competitividad. El gran reto que tenemos, no solo el 2019, porque esto no se resuelve en un año, ya lo hablamos, es la formalización. Pero dentro de este grupo creo que hay que dar un avance y es una deuda pendiente que tiene el Estado peruano después de la nefasta llamada Ley Pulpín, ¿no? Recuerdas que se hizo toda una norma para que los trabajadores jóvenes pues puedan, entre comillas, ingresar a la formalidad, pero reducían de sus derechos, ¿no? Habían dos intenciones, la ley Pulpín y la ley del esclavo juvenil, como lo calificaron la segunda. Correcto. Entonces, queda una gran deuda pendiente. Al final se retrocedió en estas medidas, pero ¿y dónde está la legislación a favor de los jóvenes? Que es el grupo dentro de la informalidad más golpeado, que es los que tienen la tasa más alta de desempleo y son los que tienen menores posibilidades de acceder a un puesto de trabajo y mayor vulnerabilidad, porque un joven que no accede a un puesto de trabajo pues se puede perder. Ahí estamos viendo muchas situaciones también que, bueno, entre muchos factores, pues pueden conducirlos a la delincuencia, a situaciones de este tipo. Entonces, se tiene que regular. Este año 2019 tendría que plantearse y discutirse una ley de promoción del empleo juvenil que pase no solamente por el empleo dependiente, no solamente pensando en el joven puesto como mano de obra a favor de una empresa, sino recuperando el talento y la habilidad de los jóvenes para que puedan desarrollar sus propios emprendimientos. El mundo entero está dándonos grandes noticias de emprendedores jóvenes que hoy son multimillonarios y son además empresas con mucho futuro por delante. Y a partir de estas startups, emprendimientos, donde se potencia la creatividad y se puede posibilitar un empleo. Por ejemplo, crear fondos de garantía para los jóvenes, incubadoras de negocios y estas cosas, vincularlos a la tecnología, al mercado. Creo que eso es algo que debe regularse y no se ha hecho. Y además, Pedro, es una deuda pendiente del Estado peruano. Se dijo que después del fracaso de estos intentos normativos que perjudicaban sus derechos, tenía que hacerse y hasta el momento no hemos visto. Y dentro de la agenda del gobierno, ¿qué es lo que percibes que podría ser la prioridad del gobierno el próximo año? ¿El tema de la flexibilidad laboral? Bueno, si nos remitimos a las señales que han habido, la salida del ministro Sánchez claramente ha sido por una discrepancia respecto de esta política de gobierno de trabajar en materia laboral, de competitividad y flexibilidad. Pero ¿qué señal laboral, te ¿no? da, Mae Garriola, cuando te hablan de competitividad, pero no desde el Ministerio de Trabajo, sino desde el Ministerio de Economía y Finanzas? O sea, no entiendes ese mensaje contradictorio. Lo que pasa es que, y lo dijimos también en su momento, creo que el gabinete en general tiene que adoptar una política conjunta más allá de las posiciones de sus ministros, que son respetables, pero es una posición conjunta de gobierno y sí es importante que se converse y se inicie. No podemos mantenernos en posiciones intransigentes, yo creo que sí se debe conversar, pero
en el marco de qué posibilidades vamos a hacer para que ambas partes ganen. Por ejemplo, lo comentamos también en algún momento, la asignación familiar, ahora en febrero vamos a tener un gran drama para los trabajadores que tienen que pagar una serie de gastos en materia de útiles escolares, matrículas, etcétera. ¿Y de dónde sale? Las empresas no están obligadas, no existe un bono por escolaridad obligatorio, no existe una gratificación por escolaridad. Lo que sí tenemos en la legislación es la asignación familiar, que es el 10% de la remuneración mínima, 93 soles por mes a los padres, madres que tengan hijos menores. ¿Ya? Y si esto lo juntamos por el año, si juntamos todo, modificamos las normas y juntamos todos los 93 soles de cada mes y se lo damos en febrero al trabajador para que cubra su escolaridad, el empleador no se afecta porque es una plata que la va a pagar igual. Y el trabajador se beneficia porque la recibe en la oportunidad que necesita. O sea, pensar en cosas donde ambas partes puedan ganar, revisar la normativa, creo que sería un gran avance, además que fortalece la confianza y permite entrar en reformas, por supuesto, mucho más inteligentes, ¿no? Mike Arriola, muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias y desearles a todos un feliz año 2019. Feliz año también para ti. Vamos a la pausa, regresamos con más.